Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Cuando Isbaal, hijo de Saúl, supo que había muerto Abner en Hebrón, desfallecieron sus manos y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, 2 hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se considera de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gittayim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó a Jizril la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga. Cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Se pusieron en camino Recab y Baaná, hijos de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa. La portera se había dormido mientras limpiaba el trigo. Recab y su hermano Baaná se deslizaron cautelosamente y entraron en la casa. Estaba Isbaal acostado en su lecho, en su dormitorio. Le hirieron y le mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de la Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey: Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concebido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot, y les dijo: Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, le agarré y ordené matarle en Siquelag, dándole este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho, ¿no os voy a pedir cuenta de sangre, exterminándoos de la tierra? Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 30 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel, y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos
bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice, ni cojo ni ciego entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el Milló hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el dios de Sebaot, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajero con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron la casa de David. Y David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisuá, Nefeg, Jafía, Elisamá, Baleadá, Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim. Allí los derrotó David y dijo, Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé que le dijo, no subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Capítulo 6. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y le llamó a aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo y Yahvé dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino lo que la hizo llevar a casa de Obed-edom de Gat.
El arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-edom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y le despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer sus holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot, y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores, cómo se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: en presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé. Y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las crías de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Estaban en tinieblas, entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria, por haber desafiado las órdenes de Dios y despreciado el designio del Altísimo. Él los había agobiado con sufrimientos. Sucumbían y nadie los ayudaba. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras e hizo pedazos sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. La comida les daba náuseas y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro.
Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracias y proclamen con júbilo sus obras. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo, se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Él hizo de los ríos un desierto y de los oasis una tierra estéril. Transformó el suelo fértil en una salina por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en un lago y la tierra reseca en un oasis. Allí puso a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos y plantaron viñas, que produjeron frutos en las cosechas. Él los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que les faltara el ganado. Cuando eran pocos y estaban abatidos por el peso de la desgracia y la aflicción, el que cubre de vergüenza a los príncipes y los extravía por un desierto sin huellas, levantó a los pobres de la miseria y multiplicó sus familias como rebaños. Que los justos lo vean y se alegren, y enmudezcan todos los malvados. El que es sabio, que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 1, 1:18. Prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 10 de mayo, día 130. Nuestras ocupaciones, circunstancias, problemas y dificultades pueden nublar nuestra visión de Dios. Olvidamos la maravilla, el asombro y admiración que nuestro Dios y su autorrevelación deberían inspirar. Aquí, David establece el ejemplo del asombro y adoración entusiastas. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos. Él lleva el arca de Dios a Jerusalén, en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. De hecho, baila ante el Señor con tal entusiasmo que su esposa está avergonzada, pero en lugar de ceder a sus preocupaciones por el estatus social, insiste: estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía. Aunque nuestro culto adopta una forma diferente de la de David, su entusiasta alabanza debe inspirarnos, porque no tenemos una tienda simplemente hecha por seres humanos, sino que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente para habitó significa extender una tienda. David levantó una tienda para el Señor, pero ahora Jesús ha venido y montado su tienda entre nosotros, haciéndose uno de nosotros. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de David y adorar al Señor con mayor asombro y admiración?